Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez y en esta ocasión no me acompaña Mike. En esta ocasión tendremos una cápsula denominada Significado Emocional de las Adicciones. Y realmente es una introducción al tema de las adicciones, ya que de este tema hay mucho por hablar. Por lo que en esta cápsula, solo haremos un breve recorrido por las adicciones más comunes y sobre todo el significado emocional con el que se les asocia. Esto está un poco relacionado con el tema de bioneuroemoción que tratamos en el podcast 43 con Francisco Garduño. Entonces vamos a ver a las adicciones y a las emociones desde otra perspectiva, analizando por qué nos volvemos adictos, ya sea a personas, a drogas, a lugares, alimentos, actividades, etcétera, etcétera. Entonces, se vale ponernos a reflexionar de si tienes hábitos que te sientes incapaz de cambiar o, no sé, ¿te has preguntado alguna vez por qué sigues usando una sustancia que sientes que te hace daño o que piensas o que crees que te hace daño o que sabes que te hace daño? ¿Realmente qué hace que nos volvamos adictos? Pues bueno, hoy en esta pequeña cápsula vamos a hablar de este significado emocional de las adicciones. Y vamos a empezar con este primer bloque definiendo, como es costumbre, ¿qué es una adicción? Una adicción, tal cual como nos lo dice el diccionario, es un hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial drogas, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. También se define como adicción a la afición desmesurada a algo. Como les digo, puede ser alguna actividad en específico, no sé, a los deportes extremos, al fútbol, al motociclismo, al ver el celular constantemente, alguna persona. Puede ser cualquier cosa, aspecto, comida, etcétera, pero tiene que ser una afición desmesurada a algo. Sin embargo, estas son las definiciones de diccionario. Pero yo estaba enfocándome o estaba analizando un poco más la palabra adicción. Si yo la separo a y luego dicción, busqué justamente el significado de dicción y es la articulación de los sonidos al hablar. Es decir, cuando pronunciamos las palabras, el tener dicción, el tener elocuencia de los sonidos al hablar. Y entonces, si no hay dicción, quiere decir que no hay habla. No dices lo que sucede, no platicas de lo que te sucede, no hay esa articulación de sonidos. Y entonces, a dicción, podrías suplir esa falta de expresión, esa falta de hablar, con un hábito peligroso que, de acuerdo a la definición, con un hábito peligroso que se puede convertir en una adicción. Y entonces una adicción disfraza una carencia, ¿no? Y la carencia sería el no poder expresar las emociones, el no poder decir lo que me pasa, el no poder hablar con alguien. Entonces suplo esa falta de expresión con una adicción. Y justamente investigando, las adicciones se dan porque hay un ambiente emocional del cual la persona quiere o debe evadirse. Esto va a ser un factor común, el hecho de que haya un ambiente emocional del cual necesite salir, necesite evadirlo. Y curiosamente una frase que encontré decía que las adicciones son una forma de encontrar la paz, de escapar de lo que conocemos y encontrar la paz. Entonces es curioso que, claro, lo vemos del aspecto negativo como una adicción, como un hábito de conductas peligrosas, como una afición desmesurada a algo. Por supuesto
que nos crea una dependencia hacia algo que muy posiblemente no es muy beneficioso o muy sano para nosotros, pero es una forma que tenemos como seres humanos de encontrar la paz porque hay un ambiente emocional del cual queremos evadir, irnos, escapar de él, ¿no? Y entonces estaba buscando algunas adicciones y su relación emocional, y específicamente hablando de Mario Tobón en su artículo Adicción a las drogas, significado emocional, encontré lo siguiente, que es lo que les quiero compartir. En esta, como les decía al inicio, en esta filosofía, en esta corriente, es muy semejante a lo que platicábamos en Bioneuroemoción. Y aquí se dice que las adicciones están relacionadas al núcleo familiar, ya sea a la sobreprotección materna o a la ausencia del padre, en fin, ambos casos como por la falta de amor incondicional. Y entonces, bueno, nos empieza a explicar de algunas adicciones. Por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? A ser adicto a las bebidas alcohólicas. Y aquí menciona que está relacionado con el deseo de huir de las responsabilidades físicas o afectivas por miedo a estar herido y ser lastimado otra vez. Entonces, relacionado con el deseo de huir, la parte del alcoholismo. Después también habla del tabaco. El tabaco dice que está relacionado con conflictos de la madre, con vivir una situación de profunda soledad. Aquí hay una falta de comunicación con la madre o exceso de sobreprotección y hay una falta de libertad e independencia. Eso lo relaciona con la adicción al tabaco. Después viene una adicción a la comida, por lo cual se genera la obesidad. Y aquí dice que justamente tratamos o se trata de saciar el hambre de amor con comida, que realmente cuanto más se come, mayor es el hambre, porque la carencia que hay es la falta de amor y entonces se suple con la comida. También nos da un ejemplo de chocolate, de ser adictos al chocolate. Digo, una cosa es que nos guste el chocolate y otra muy diferente es totalmente ser adictos. Y también habla de esta necesidad de amor y la dulzura de papá. Aquí habla de conflictos severos con el padre. Después también habla del azúcar, ser adictos al azúcar, a los dulces, bueno, en mi caso al pan. No llego al grado de ser adicta, pero bueno, aquí habla del azúcar específicamente y dice que es la necesidad de endulzar la vida nuevamente, compensando la sensación de falta de amor. Y si se fijan estas últimas tres, la carencia es amor. Hay falta de amor y entonces se trata de tapar o se trata de compensar con comida, con chocolate, con azúcar. Todo esto es debido a esta ausencia, a esta carencia de amor. Después nos habla de la adicción al sexo. Dice que esta deriva desde un inconsciente familiar y ancestral religioso. Dice que en el fondo de la creencia del pecado al sexo hay condicionamientos antiguos, hay ideologías del siglo pasado de los cuales nos debemos liberar, ¿no? En esta parte de adicción al sexo. Después también habla de adicción al trabajo y eso es muy común creo que en estos días, ¿no? El famoso ser workaholic, que incluso platicamos de eso en el tema de burnout, del estrés laboral, que Mike siempre está aquí para recordarme qué número de episodio es, pero bueno, en este momento estoy buscando qué número de episodio era el de burnout y justamente es el episodio número 45. Y sí, hay esta adicción al trabajo. Entonces, aquí se vive con demasiado estrés para no sufrir una carencia. Entonces, debo demostrar que mi vida es productiva para que reconozcan que valgo para algo. O a lo mejor hay una carencia en el aspecto de pareja, en el aspecto familiar, y entonces la cubro, la suplo con esta adicción al trabajo. Justamente, como decía, para demostrar que mi vida es productiva, que sirvo para algo y que reconozcan que valgo para algo.
La última adicción de la que nos habla es la adicción al ejercicio. Esta se conoce también como vigorexia y tiene que ver, de acuerdo a este significado emocional de la adicción al ejercicio, tiene que ver con la dificultad de aceptarse a sí mismo. Aquí depende mucho del estado físico, de la parte pues externa, de la parte visible, para cubrir y llenar el vacío interior de carencia afectiva. Lo mismo, tengo un vacío interior, tengo una escasez, una falta de amor, de carencia afectiva, y entonces lo suplo enfocándome en mi aspecto físico para justamente aceptarme a mí mismo, por lo menos en la parte externa. Entonces, estas son las adicciones de las que nos platica, y estos son los significados emocionales y también relacionados con padre, con madre, con toda esta genealogía que también nos habla la bioneuroemoción. Entonces, vámonos a un corte y regresamos con el segundo y último bloque de esta cápsula del día de hoy. De acuerdo a todas las adicciones que acabamos de ver, hace sentido lo que comentaba en un principio, de que una adicción disfraza una carencia. Y si se fijan, la carencia que se repite mayormente, la que tiene mayor recurrencia, es la carencia de amor, de afecto. Y esta pues se disfraza o se suple con comida, con azúcar, con chocolate, con la parte de hacer ejercicio. Creo que es la carencia que más podemos ver repetida en estos ejemplos, ¿no? Y es justamente que estas adicciones, como lo comentábamos, se dan porque pues hay un ambiente emocional del cual quieren evadir. O sea, a nadie le gusta sentirse que no es correspondido en el amor, o que de pequeño tuvo alguna herida emocional en la infancia, de la cual también ya platicamos en el podcast número 101. Y estas heridas, sobre todo, por ejemplo, abandono o rechazo, pues causan en nosotros esta carencia de amor, de afecto, de amor propio, y entonces se va creando este ambiente emocional o estas emociones en mí misma de las cuales quiero protegerme. No me gusta sentirme abandonada, no me gusta sentirme rechazada, entonces voy creando tal vez una armadura con mi sobrepeso para protegerme del mundo exterior y que nada me lastime. Entonces, pues sí, nos vamos evadiendo de lo que hay, pero también vuelvo a repetir lo que dije en un inicio, que es una forma de encontrar la paz. O sea, si yo necesito ese afecto, si yo necesito ese amor y no me lo están dando y yo misma no me lo estoy dando, entonces una forma de encontrar la paz es tal vez a través de algún dulce, a través de fumarme un cigarro, a través de comerme un pastel de chocolate. Entonces, es la forma en que yo también me protejo de sentir ese dolor o de sentir esa carencia que no me gusta sentir, ¿no? Entonces, normalmente la causa de la adicción se achaca pues a una causa externa, ¿no? En este caso a diferentes sustancias adictivas como los opiáceos, la nicotina o el alcohol. ¿Qué es lo que hacen estas sustancias? Pues estimulan de diferentes maneras los neurotransmisores asociados con el placer. Es decir, empiezan a segregar dopamina, serotonina, endorfinas, todo ese tipo de químicos que el cuerpo segrega que están relacionados con el placer. Eso es lo que hace que lo que consumimos se sienta tan bien,
¿no? Nos da paz, nos da alegría, nos da tranquilidad, nos relaja, claro, pues genera dopamina, serotonina y endorfinas. Por supuesto que sentimos placer pues al consumir cualquiera de estos, incluso cuando hacemos ejercicio o incluso cuando estamos trabajando, cuando somos adictos al trabajo, generamos placer. Por eso es que nos gusta seguir haciéndolos, por eso es que nos gusta seguir consumiéndolo. Pero lo interesante es que nosotros producimos naturalmente estos químicos, naturalmente estas hormonas, nosotros la producimos, tenemos esa capacidad de producirla. Lo curioso, lo interesante va a ser cómo lo produzco. Y también hablamos en el podcast número 57 de los estados de flow, de distintas formas de que nosotros encontramos nuestra creatividad, de las cosas que nos gustan hacer. Encontrando esas actividades, encontrando eso que nos gusta hacer, podemos sustituir, por decirlo de alguna manera, las adicciones, las sustancias adictivas, porque entonces vamos a estar generando naturalmente todos estos neurotransmisores asociados con el placer. Ya no vamos a necesitar una sustancia externa, sino nosotros mismos la vamos a estar generando a través de las actividades que me provocan estar en este estado de flow, ¿no? Y pues un poquito ya concluyendo con esta cápsula del significado emocional de las adicciones, definitivamente el ambiente emocional es un factor determinante en el desarrollo de las adicciones. El consumo de drogas o los comportamientos adictivos, como les mencionaba, sirven de evasión frente al ambiente en el que estamos viviendo o en el que se vive. De hecho, hicieron varios experimentos con unas ratas de que consumían un agua que tenía heroína, otra que no tenía heroína. Y bueno, después de todos estos experimentos se concluyó que si había un ambiente donde había inclusión, donde había actividades recreativas, porque después, bueno, lo hicieron con humanos, donde había deportes, donde había compañerismo, las personas, nosotros mismos, preferíamos estar en esas actividades de bienestar que estar consumiendo sustancias, drogas en este caso, que nos provocaran alguna adicción. Entonces, nosotros mismos como sociedad podemos tener la solución. Y la bioneuroemoción, como les comentaba al principio, propone que en estos casos, en los casos que ya haya una adicción, cualquiera de las que les mencioné anteriormente, se estudie la historia familiar y también la herencia epigenética para comprender qué predispone a una persona a tener una personalidad adictiva. Aquí en este aspecto y bajo esta corriente, bajo esta filosofía, bajo esta perspectiva, si sufres este tipo de adicciones, pues debes ir al origen de la raíz de tu historia familiar. No solo tú, no solamente ir e internarte o bueno, cualquier terapia, etcétera, sino ir al origen de tu historia familiar, porque posiblemente también algunas de las adicciones vengan de carencias que a lo mejor tuvo tu padre, tu madre, etcétera, etcétera, o bueno, tú en el caso en la niñez, ¿no? Y ya una vez que te vas al origen de la raíz de tu historia familiar, pues se trata de perdonar lo que haya que perdonar por ti, por tus ancestros, por sus familiares, para que puedas liberarte de toda esta carga y puedas vivir en plenitud. Es decir, bajo esta filosofía corriente de bioneuroemoción, es posible que las adicciones sí, efectivamente vengan de tu ambiente emocional, pero también pueden venir ya de otras generaciones y en ese caso, pues el tratamiento es diferente. Pero en general, pues vemos que todos podemos ser adictos a algo. Y el salir o el no enfrascarnos en alguna actividad que nos pueda hacer daño, que sea una conducta peligrosa, el poder salir de estas adicciones nos implica madurez emocional. Madurez emocional porque, como dijimos, pues las adicciones se dan porque hay un ambiente emocional. Entonces,
¿Qué necesito para poder salir de ellas? Pues madurez emocional. Entonces, aquí en el tema de las adicciones vemos nuevamente que las emociones están totalmente involucradas, que el desarrollar mi inteligencia emocional, que el desarrollar mis habilidades emocionales van a permitirme no caer, evitar o salir de algún tipo de adicción, porque voy a tener las herramientas emocionales para lograr enfrentar la situación que en otras circunstancias no querría ver o no querría enfrentar. Entonces, con esta madurez emocional sí lo vamos a poder hacer con las herramientas adecuadas. Entonces, pues prácticamente llegamos al fin de esta cápsula del significado emocional de las adicciones. Como les comenté, era una breve reseña acerca de las adicciones porque el tema es muy, muy, muy amplio. Espero que les haya gustado, que les haya servido la información, que se hagan conscientes con las preguntas que les hice al principio de si tienes algún hábito que te sientes incapaz de cambiar o si hay una sustancia que sigues usando y que sabes que te hace daño y que te ha costado o te cuesta trabajo dejarla. Entonces podemos reflexionar y encontrar sobre todo la situación emocional que nos ha llevado a tener esa adicción para entonces encontrar las herramientas de madurez emocional que nos permitan salir de ella. Y pues bueno, es todo por hoy. Cualquier comentario, sugerencia que gusten hacerme pueden escribirme a mi correo electrónico diana.gomez@expresaremociones.com y ya saben que nos pueden también contactar a Mike o a mí a través de cualquiera de nuestras redes sociales, a través de Facebook nos encuentran como Expresar Emociones, Emociones y Bienestar, en YouTube también estamos como Expresar Emociones, en Spotify también estamos como en Expresar Emociones y pues bueno, agradezco mucho que estén aquí el día de hoy y nos escuchamos en otra emisión más. Hasta luego.